Buenas tardes, mi nombre es Marina Rivero, soy estudiante de la Universidad de Yacambú de la carrera de Psicología. En esta oportunidad voy a presentarles un tema que tiene que ver con la sexualidad para la materia de Psicología Social. Para comenzar este tema vamos a definir lo que es la revolución sexual. Aparece a principios del siglo XX y es un cambio de conciencia en la sociedad de los años 60. Durante muchos siglos la vida humana y la sociedad estuvo determinada por los cánones y prohibiciones estrictos que le imponían las religiones. Después de la Segunda Guerra Mundial, crece una generación con actitudes y creencias inusuales, las cuales exploraron muchos mitos y creencias propios de la época. Esta generación vive experiencias distintas, comienzan a cuestionar valores de sus padres y las imposiciones en el cual no estaban de acuerdo, que eran impuestas por instituciones como la Iglesia. El sentido de la revolución sexual no es precisamente la disolución de las costumbres ya establecidas, más bien tiene que ver con la expresión del sentido de los jóvenes de la época contra la hipocresía de los políticos, contra los estilos de vida impuestos, la manipulación, el control y la obstaculización de la misma opción de buscar la propia felicidad. Para continuar con el tema, vamos a definir qué es sexualidad. Desde el punto de vista biológico, la sexualidad es el conjunto de condiciones que se caracteriza el sexo de cada individuo. Desde el punto de vista histórico-cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales, de la conducta y prácticas asociadas a la búsqueda del placer sexual, que marcan de manera decisiva en el ser humano y en todas y cada una de las facetas determinantes de su desarrollo. Según el psicoanálisis, es el conjunto de relaciones que los individuos establecen entre sí y con el mundo por el hecho de ser seres sexuados. Hay varios aspectos que complementan, según el psicoanálisis, la sexualidad. Entre eso tenemos el pensamiento, tenemos la inteligencia, tenemos las emociones, la edad, personalidad, valores. Todos estos aspectos complementan lo que es la psicosexualidad. Siguiente aspecto a estudiar es el sexo. Es el conjunto de características anátomo-fisiológicas que definen al ser humano como hombre o mujer. Se nace con él, es universal y no es sinónimo de sexualidad. Mientras que la sexualidad es la forma en que cada persona expresa sus deseos, pensamientos, fantasías, actitudes, actividades, prácticas y relaciones interpersonales, teniendo como resultado factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos, espirituales y comunicativos. Existen múltiples expresiones de la sexualidad, tantas como seres humanos existentes. ¿Es siempre así la sexualidad? No. Antiguamente existían muchos tabúes en cuanto a la sexualidad humana. Por ejemplo, la masturbación era considerada como una práctica inapropiada y quienes la practicaran podían tener como consecuencia un trastorno neurológico llamado epilepsia. En el pensamiento religioso no había opciones al disfrute de la sexualidad. El fin único era la preservación de la especie. Tenían también etapas como era lo que se denomina el noviazgo, que no era precisamente una etapa romántica, sino más bien era como convenios que tenían que ver con esa parte financiera. ¿Y cómo era el matrimonio? Bueno, el matrimonio prevalecía muchas creencias, entre ellas, quiero casarme con mi príncipe azul y ser feliz por siempre. Sin embargo, el hombre y la mujer pretendían en la relación matrimonial adquirir una cierta estabilidad de seguridad emocional y económica, en algunos casos satisfacer sus necesidades sexuales y perpetuar la especie. Pero en sí, ¿cómo era la sexualidad? Bueno, para la mujer, eso era algo que había que soportar. Bajo creencias impuestas, era una mezcla entre culpa y miedo, teniendo como consecuencia el puritanismo o la represión sexual. ¿Y qué es la revolución sexual? También llamada liberación sexual. Hace referencia al profundo y generalizado cambio ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, a mitad del siglo XX, en el mundo occidental, desafiando los códigos tradicionales relacionados con la concepción de la moral sexual, el comportamiento sexual humano y las relaciones sexuales. ¿Cuándo se inicia? Esta liberación sexual se inicia en los años 50 y se va desarrollando entre los años 60 y 80. ¿Qué aspecto mueve? ¿Qué aspectos socioculturales mueve? La igualdad de sexo, el feminismo, métodos anticonceptivos, legalización de aborto y las consecuencias que traen las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, muchos de estos cambios en las normas sexuales son aceptados legítima y legalmente en el comportamiento sexual. ¿Qué antecedentes hubo para llegar a este movimiento? Bueno, aparecieron importantes movimientos de liberación femenina, así como también grandes figuras mostrando su apoyo. Entre las figuras que mostraron su apoyo tenemos a Freud, quien contribuye desde este punto de vista. Censura
las uniones realizadas por interés, es decir, las uniones por interés financiero, lográndose que éstas se vayan perdiendo con el tiempo, quedando de forma exclusiva para las casas reales y la alta aristocracia. En consecuencia, logra la adquisición de los derechos de la mujer en condiciones de igualdad y la pérdida del carácter religioso, así como también pierde su influencia en la vida privada de los individuos. ¿Cuál era el pensamiento de Freud en todo esto? Hay que superar los aspectos culturales que promueven la represión de la sexualidad e impiden la plena satisfacción de algo que es natural y debe aceptarse por encima de los frenos morales. También contribuyeron con este proceso la pareja Master y Johnson. Fueron pioneros en el estudio científico de la naturaleza sexual humana. Se dedicaron a la investigación de la respuesta sexual. Revolucionaron el campo de la sexología, llegando a marcar un hito en la historia de la sexualidad, como la era de Master y Johnson. ¿Por qué sus trabajos suponen una revolución? Bueno, estos señores demolieron mitos demasiado enraizados en la sociedad, despertaron interés por los temas tabú y consiguieron mejorar la vida sexual de las personas. Kinsey, su antecesor, basó sus trabajos en entrevistas, mientras que estos señores basaban sus trabajos en prácticas de campo. Otros trabajos realizados por Master y Johnson es el análisis de las conductas sexuales entre homosexuales, encontrando que no hay diferencia ni física ni biológica entre estas personas. Su respuesta sexual es tan igual como la de cualquier otro tipo de pareja, es decir, no hay patología, no hay desorden genético, sus relaciones sexuales son normales. Muchos de los cambios revolucionarios en las normas sexuales de este periodo se han convertido con el paso de los años en normas aceptadas, legítimas y legalmente el comportamiento sexual. Entre ellas podemos mencionar las relaciones sexuales esporádicas ya no son tabú y son aceptadas y aplaudidas socialmente. Aceptación y aparición de métodos conceptivos, legalización del aborto. Los métodos anticonceptivos contribuyen positivamente al disfrute del placer sexual sin temores y una visión de la maternidad como algo deseado y voluntario sin obstaculizar el derecho natural del placer. ¿Qué factores influyen en este fenómeno, aparte de los que ya hemos mencionado, que han aportado ciertas personas? Tenemos que los cambios y actitudes y conductas sexuales se debieron a los mensajes transmitidos por los medios de comunicación. En los programas más populares de adolescentes era común hablar y practicar el sexo y relaciones sexuales que están implicadas 1 de cada 8 programas de televisión según Campbell, Cook y Bailey 1999. Es común ver en la televisión parejas sosteniendo relaciones sexuales sin estar casados, menores de edad sosteniendo sexo en escenas insinuantes donde le dejan a la imaginación del televidente. La desigualdad es un fenómeno global y en casi todas las culturas del planeta, cuya lucha y su eliminación debe ser manejada también de manera global. Gracias a esa expresión de la generación de los años 60, la pareja puede disfrutar de manera placentera sus relaciones sexuales, haciendo uso de sus libertades, de elegir en qué momento de su vida se encuentran listos para planificar una familia a través de la maternidad. Así como también las parejas desiguales pueden contraer matrimonio, el control absoluto de las enfermedades de transmisión sexual a través de la penicilina, y así la oportunidad de la sociedad de tener una visión mucho más humana de lo que es la sexualidad. Los movimientos que emergieron en esa época contribuyeron a promover un cambio importante en nuestra sociedad, mostrándonos que teníamos libertades que desconocíamos y la existencia de algunos interesados en que continuáramos de esa manera. Bueno, espero esta presentación haya sido de su agrado. Lo para ustedes, Marina Rivera.